buenas noches. Palabra plena. Estamos aquí delante de ustedes con ciertas dificultades, pero que son propias de todas las cosas que tienen que ver con la acción. Este es un espacio muy importante en donde la Corporación Viviendo se comunica con la TV Audiencia hace muchos años, con esa pretensión de avanzar, de ir creando elementos, inventándolos, para poder pensar y de pronto creer en la posibilidad de una convivencia en el país que es necesaria para que la historia vaya siguiendo su marcha, una marcha que hay que inventar, en donde todos los días aparecen, como decía alguna vez un autor, nuevas fuerzas, nuevas pasiones, y que tiene que ver eso con lo que el ser humano en un momento dado de su historia y de su tiempo deja ver de sí, cómo se propone, cómo es proyecto, cómo se presenta y se propone para el otro. Es muy interesante. Esta tarde, esta noche, este madrugar, este acontecer, todo se nos está volviendo un acontecimiento muy interesante. Un acontecimiento que, volviendo un poco atrás, la literatura, el arte y especialmente el teatro dijeron para Latinoamérica algo muy interesante que hoy lo recuerdo con mucho entusiasmo. Una obra de arte, una obra de teatro terminaba diciendo: no te vayas, hermano, todavía que algo bueno va a pasar. Y estamos frente a esos hechos. Algo bueno va a pasar. Esa es la expectativa. Y es la convocatoria que la Corporación Viviendo le hace a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, a cada anciano. No te vayas, hermano, que algo bueno va a pasar. Y ya empiezan a pasar las cosas buenas. Esta noche está con nosotros, yo le voy a decir a él, Iván Ruiz. Él es director regional de Ser Mutual. Y entonces yo oigo Ser Mutual y me produce una resonancia muy interesante, y es con la que empiezo a darle la bienvenida a Jorge. Ser Mutual, bienvenido a Palabra Plena. ¿Qué es Ser Mutual? Yo distingo allí y me llama la atención es ser. ¿Por qué Ser Mutual? Muy buenas noches, muchas gracias. Ser es para reivindicar lo humano, en el sentido positivo de la palabra, ¿sí? Es volver a ser, porque de alguna manera, con todos los procesos que han habido, a las personas las vuelven como máquinas de consumo, ¿sí? Y a su vez, no solo en algún momento decía yo por allá a propósito de algo que me pidieron que escribiera muy corto, y decía, han establecido muros visibles y en algunos casos muros invisibles que son muy fuertes, pero también eso no solamente es de manera externa, sino también de manera interna. El ser humano nos han ido fragmentando internamente y por eso cada día somos más insolidarios. Y entonces el ser humano requiere ser solidario para tratar de ser feliz y enfrentar de manera más eficaz los problemas que se vienen y que existen. Es muy interesante que en esa conexión que el movimiento solidario y el aspecto que usted dirige se ponga en esa conexión a través de ese concepto, de ese significante tan importante, ser, porque me gusta lo que usted ha dicho. Hay una situación en toda esa trayectoria trágica o absurda del ser humano que lo ha vuelto una cosa. Estamos frente a un fantasma que es el mercado y que ha convertido al ser humano en una cosa. Y entonces ya me está como aclarando mucho el tema de esa relación. ¿Por qué se tiene que realizar
una institución, una empresa, una organización, una actividad que saque de allá de ese, digamos, lugar donde está perdido ese ser, lo rescate y lo ponga en un lugar en donde recobre una dignidad que necesariamente tiene que ponerse a prueba en la relación con el otro. Entonces, por eso me gusta ser mutual, ¿sí? Y es lo que señala, digamos, el tema de movimiento solidario, ¿no? Solidario. ¿Qué relación tiene Corporación Viviendo y Movimiento Solidario, ¿sí?, con la expectativa, digamos, de cualquier ser humano en la satisfacción de sus, pues, digamos, necesidades de orden material como ser humano? ¿Qué se proponen en esa relación estas dos entidades? El centro es la vida, y la vida tiene que ver en un sentido muy amplio con el ser humano, pero va mucho más allá, ¿sí? Tiene que ver en general con la naturaleza y el planeta en que vivimos, ¿sí? Y entonces el punto de conexión entre Corporación Viviendo y Ser Mutual, desde el punto de vista de lo intangible, pero que es la sustentación de por qué después se hacen cosas ya en el orden financiero, en el orden administrativo, es ese, la defensa y el mantenimiento de la vida, ¿sí? Eso significa entonces que el ser humano tiene que establecer una nueva relación con la naturaleza, ¿sí?, y una nueva relación entre los seres humanos que posibilite construir otros espacios en lo económico, en lo cultural, ¿sí?, en lo espiritual, que permita que los seres humanos no seamos tan infelices, ¿sí? Ese es más o menos el sustento general y corto. La vida en el centro y en torno a ella una construcción de herramientas para sustentar esa vida. Veo yo más o menos como el campo para la construcción, yo no diría que de un nuevo ser, sino para el descubrimiento de un ser que está aplastado, por usar esa expresión, que está desviado de sí mismo y que tiene la oportunidad en un espacio que le brinda la Corporación Viviendo y Ser Mutual para que encuentre el reconocimiento necesario y entonces se vuelva un ser humano digno, que sería, digamos, como lo que se le podría agregar, el más allá que se le podría poner a un ser humano, que sea digno. Es decir, que deje por sí mismo de ser cosa. ¿Qué le propone Ser Mutual a alguien pues que está en una condición de indigencia porque el mercado lo ha llevado a esa condición en donde hay una insolvencia para solución de los problemas de la educación, de la vivienda, de la salud, de lo que es necesario para vivir dignamente? ¿Qué le propone Ser Mutual a ese sujeto? Lo primero es que hay que rescatar el sentir solidario. Sobre la base de rescatar el sentir solidario, se pueden ir tejiendo alternativas, ¿sí? Y las alternativas tienen que salir de abajo hacia arriba, desde lo profundo del sentimiento y también de lo profundo de los seres, hombres y mujeres, ¿sí?, para que se junten y puedan entre juntos construir, soñar y hacer cosas diferentes al estar segregados, separados, individualizados. Y desde luego el estar organizados permite pensar en cómo nos relacionamos entre nosotros, pero también cómo nos relacionamos con las empresas, cómo nos relacionamos con el Estado, ¿sí? Y en ese relacionamiento, cómo logramos mejores condiciones de vida, ¿sí? Y mejores condiciones de vida no solo en lo material, sino también en lo espiritual y en lo intangible, que aparentemente eso no tiene
que ver, mucha gente lo menosprecia, pero resulta que ese es el sustento que puede permitir, ¿sí?, construir a partir de una conciencia solidaria, construir unos nuevos modelos, entre otros, de la economía. Alguien diría, bueno, y ustedes que se dedican es a lo financiero, ¿por qué hablan de todas esas cosas? Porque es que lo financiero, sí, por sí solo no soluciona las cosas. Es lo financiero articulado a ese proyecto de vida. Lo financiero articulado al proyecto de vida. Estaba pensando yo en algo muy importante y se desprende de lo que le he oído a usted. Esa necesidad de que ese sujeto que brota, que se saca, que se inventa, ese otro que sale de allí, de esa acción, de esa intervención, esa necesidad de que elabore o reelabore una nueva concepción de su relación consigo mismo primero, con la naturaleza, lo dijo usted, con el ambiente, con las cosas y las instituciones. Me gustaría que después de estos anuncios que hace la corporación, nos contara un poco la experiencia que ustedes tienen en torno a este problema, de cómo ha sido, cuál ha sido la acción que han realizado para que esto de lo humano florezca. Bueno, avanzamos en las vicisitudes, en las dificultades, pero bueno, hay que allanarlas. Con el director regional de Ser Mutual estamos hablando de uno de los compromisos, diríamos nosotros, compromisos históricos que una organización, una institución junto con otra, Ser Mutual y Corporación Viviendo, han realizado como compromiso de acción para intervenir en sectores vulnerados, sectores que están viendo de qué modo otro que no va a llegar y no existe les resuelve el tipo de problema que tienen como ser humano, los problemas, como dice el director, de la vida. Con él vamos a conversar después de estos anuncios para que nos diga qué están haciendo para que este compromiso sea realmente un compromiso y no solamente una promesa. Acompáñenos, ya regresamos. Somos Corporación Viviendo, una organización privada sin ánimo de lucro, que realiza procesos de intervención comunitaria orientados al desarrollo humano integral, abordando situaciones problemáticas que conducen a las personas más vulnerables a estados de mayor exclusión y marginalidad. Buscamos promover la solidaridad y el fortalecimiento del tejido social comunitario como un medio para que junto a ellas busquemos estrategias para la solución de nuestros problemas. El aspecto principal de nuestra filosofía es el crecimiento y el desarrollo humano, para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y las comunidades. No cambiaremos la realidad en un día, pero lo intentamos todos los días. Inténtalo con nosotros. Qué bueno que sigan con nosotros. Estos espacios de nuestros hogares, estos espacios
donde estamos en la relación con el otro, sirven para eso, para construir. Hoy estamos en un momento muy interesante, muy importante. Cómo se están produciendo en la corporación y en Ser Mutual unos espacios para crear lazos. Y esos lazos son los que nos van a permitir producir emociones, decía el señor director, estados que no son infelices o no son tan infelices, es decir, producir emociones y sobre todo un tema que nos hace mucha falta, que es el de la salud mental, ¿no? Es decir, hay una falta, decir más que resentida, del tema de la salud mental. ¿Cuáles son esas acciones que ustedes realizan allí para que este proyecto de Ser Humano se realice? Sí, lo primero que nosotros decidimos es que esto no lo hacemos solos, que no se trata simplemente de crecer, ¿sí?, como entidad, y replanteamos algunas experiencias que habíamos tenido hace años atrás y dijimos, la intención no es construir de manera al infinito un montón de oficinas, ¿sí?, sino cómo construimos un proyecto común con las organizaciones y entidades y personas que quieran trabajar con nosotros, ¿sí? Se trata de que construyamos una red solidaria en el cual nos tratamos como iguales. Entonces no es ni de absorber ni de fusionar organizaciones, todo lo contrario, que ellas se fortalezcan y en la medida en que ellas se fortalecen, nosotros nos fortalecemos. Igualmente el tema de lo solidario, de la vida solidaria, ¿sí?, no solamente es lo económico, ¿sí?, son muchas cosas, ¿sí?, y que cada uno hace lo que mejor sabe hacer, ¿sí? Entonces nosotros dijimos, nosotros nos vamos a concentrar en lo financiero. Y entonces con nosotros nos relacionamos y los otros hagan lo que siguen haciendo, pero ayudámoslos a que se fortalezcan. No solamente está la Corporación Viviendo, hay otras. Ahí está la Corporación Predesca, está el Colegio de Pensamiento en Bogotá, en Cundinamarca. Está un Instituto de Formación para el Trabajo también en Cundinamarca. En el Valle del Cauca está la Corporación de Desarrollo Regional. Y así me podría extender en varias, ¿sí? Desde luego no decimos, la puerta no está cerrada, pero sí hay un elemento que es necesario, es que coincidamos, ¿sí? Entonces ya cuando está claro eso, ¿sí?, y cuando vamos a seguir en un camino común para que cada uno se fortalezca, pero no nos fortalecemos por separado, ¿sí?, se facilitan muchas otras cosas como lo financiero, lo administrativo, ¿sí?, que hay que irlo construyendo. Entonces, por ejemplo, la Corporación Viviendo tomó, después de identificar que teníamos una causa común, ¿sí?, tomó la decisión de volverse asociada de la Ser Mutual, ¿sí? Eso tiene 3 niveles que todavía están por desarrollarse. Un nivel institucional es cómo nosotros apoyamos financieramente las dificultades que a veces tiene la corporación por el tipo de contratación, el modelo de contratación que tienen todas las organizaciones. A su vez, cómo ofrecemos y construimos alternativas con los profesionales que trabajan en la corporación para ellos mismos, ¿sí? Ahora rato conversábamos informalmente cómo los profesionales jóvenes que están en la Corporación Viviendo hacen un proceso de ahorro para la edad de oro. Ahora se sienten jóvenes, vitales, pero va a llegar un momento en que eso se va a ir desgastando y van a necesitar tener un ahorro, como hacían los egipcios antiguamente, cuando habían grandes cosechas de trigo, almacenaban muy buena parte para cuando hubiera la escasez. Igualmente con las comunidades, que es un proceso que inicialmente algunos lo veían como desde lejos, como que sí será,
y es cómo construimos con las comunidades donde está la Corporación de Vivienda procesos de economía solidaria, ¿sí? Entonces, en eso no se ha avanzado mucho, hay atismos, estamos tratando de animarlos, y hay cosas que están por fortalecerse, y nosotros estamos con las puertas abiertas. Bueno, vamos a fortalecer esos procesos en lo administrativo, en el conocimiento del manejo financiero, que las comunidades deben saber cómo manejar o al menos hacerlo consciente, porque de alguna manera ellos manejan sus finanzas, ¿sí? Pero cómo esas finanzas en sentido más ampliado, más comunitario, se logra autogestionar por parte de ellos. Y en eso vamos avanzando, no tan rápido como a veces uno desearía, ¿sí? Pero ahí vamos, y la idea es persistir en ese propósito. Hay un obstáculo grande, ¿no? Digamos, esa expectativa de no reducirlo todo a lo económico, pienso yo, tiene que ver con cómo allanar una situación que ha ofrecido una dificultad inmensa a los desarrollos de todos los movimientos que son o pretenden autogestionarse o gestionarse de algún modo, que provienen de las comunidades. Es el mercado, cómo el mercado se opone, cómo el mercado dificulta, cómo el mercado... ¿Cómo sufren ustedes en el movimiento solidario? ¿Qué herramientas, digamos, van produciéndose para contrarrestar esos efectos nocivos? La única herramienta tiene que ser la solidaridad. Solidaridad. En eso también tenemos que trabajar, no solos, pero tenemos que mostrar hechos reales, ¿sí? Muchas cooperativas, muchos fondos de empleados se autodenominan de la economía solidaria y no lo son. No lo son y terminan siendo afluentes de un gran río del mercado financiero. En estos días lo hice consciente porque estuve en una conversación con una empresa muy importante, muy poderosa en el mundo financiero. Y entonces ellos me decían, no, nosotros nos interesa es que los fondos de empleados, las cooperativas, nos entreguen el dinero que le recogen a sus asociados y nosotros trabajamos con ese dinero y lo que les ofrecemos es una alta rentabilidad. Yo, para bien o para mal, soy economista y sé que eso tiene una volatilidad muy fuerte, ¿sí? Es muy volátil. Es como le decía yo en muchas ocasiones, es como cuando usted echa una cerveza en un vaso de manera muy acelerada y termina una espuma, pero lo que realmente hay de cerveza está en el fondo y es muy poquito, ¿sí? Entonces, eso es un trabajo que hay que seguir haciendo, es cómo hacer reaccionar a todas estas otras organizaciones en que no hay que ser afluentes del gran capital financiero, sino construir toda una serie de finanzas solidarias y construir nuestro propio gran río, ¿sí? Nuestro gran río en el cual aportemos todos para construir una economía solidaria. En su experiencia personal, profesional, ¿qué hay más allá de este tema económico? Sí, hay muchas otras cosas en juego, ¿no? Que están en juego en el escenario colombiano, en el escenario suramericano, latinoamericano y mundial, ¿sí? Que tiene distintas expresiones, ¿sí? Y está en juego es la vida. Está en juego es la vida. ¿Por qué? Porque el gran capital financiero, ¿sí? Tiene, en el caso por ejemplo colombiano, ¿sí? Tiene el manejo legislativo y cada día trata de acorralar a las organizaciones que no se someten a sus designios, a sus intereses. Y como, por ejemplo, las últimas reformas tributarias bregan a establecerle un cerco, ¿sí? Todas las disposiciones, toda la vigilancia que hacen por parte del Estado es tratar de que el enano no se les crezca, o sea que las empresas realmente de economía solidaria o estén al servicio de los grandes emporios financieros o se mantengan muy raquíticas, muy pequeñísimas. Y entonces hay una serie de legislaciones que ahora no las voy a extenderme aquí, que buscan es eso, ¿sí?
buscan eso. Y ellos, cualquier nicho de mercado que ven que está siendo favorable para la economía solidaria, ellos se meten. Por ejemplo, los créditos con libranzas para los pensionados. Ellos las menospreciaban, ¿sí? Y ahora se las pelean y bregan a sobreendeudar de manera extrema a la gente, ¿sí? Bueno, usted nos está, digamos, mostrando, insinuando un camino que vamos a tener que andar, caminar, y así nos desviemos o lo que sea, pero tenemos que retomar esa ruta. Entreveo en sus palabras la necesidad de establecer ese nexo que tiene que haber entre lo económico y lo político. Es decir, que estas cosas que están pasando históricamente tienen que permitirnos a nosotros tener una aproximación más seria, más real al tema de lo político, que sería lo que le permita a un sujeto, a un ser humano, empezar a cuidar su vida, empezar a cuidar sus cosas, empezar a ser responsable del manejo de su propio, digamos, destino, para no decir otra cosa. Pero bueno, aquí ya el tiempo también hace parte de una economía y lo manejan desde allí. Nos dicen que terminamos el programa. Agradecerle por estar aquí por segunda vez. Yo ya pues no tuve la oportunidad de estar con ustedes, estuvo el director de la corporación, pero decirle que esta es su casa, que aquí tendrá la oportunidad de seguirnos expresando sus inquietudes necesarias para entender esto que le pasa al ser humano. Muchas gracias por estar en Palabra Plena. Gracias a ustedes por brindarme estos micrófonos. Y a ustedes convidarlos a que sigan conversando con nosotros, que no se vayan, que estén con nosotros. Algo nuevo, algo bueno va a pasar. Cuídense mucho. Filosofía de la inclusión, ser mutual, ser solidario. Nos vemos el próximo martes. Que descansen.